Muy buenos días, si me escuchan. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días para todos. Buenos días, licenciado. Buenos días, Vanessa. Buenos días. Bueno, hoy es el día más esperado para ustedes. Hoy termina el curso. Hoy sería nuestra última clase y procederíamos el examen el día jueves. Hasta lo que veamos el día de hoy, pues, y los temas que veníamos platicando con relación al tema de la actividad económica del Estado, pues vendría a ser sujeto de examen. Buenos días, Rosario. Eh, el tema de la planificación, el tema de las políticas públicas que vamos a ver el día de hoy y un poquito algo de los sistemas en cuanto al sistema económico, dependiendo si estamos ante la centralización, descentralización, autonomía o descentralización como tal, pues vamos a ver una cuestioncita así algo rápida. El día de ayer estábamos platicando un poquito de las políticas públicas. Se recordarán que estábamos viendo algo relativo a qué es las políticas públicas y por qué es necesario como Estado implementar políticas públicas. Y veíamos también que para la elaboración de políticas públicas, pues también tendríamos ciertos pasos que se tienen que llevar a cabo y veíamos que desde la formación de las políticas como tal, formar la política lleva por lo menos 5 etapas, que es el establecimiento de una agenda política sobre la base de qué se va a realizar, determinar los problemas que se tienen dependiendo de la agenda política, definir los problemas, dar una previsión de lo que van a ser esos problemas que se van a tratar de resolver, el establecer objetivos con los cuales planteamos resolver los problemas de carácter social sobre todo, y establecer cuál va a ser la opción y cuál más es viable para resolver el problema social como tal. Luego veíamos que ya se da el tema de la implementación de una política pública, cómo pasamos únicamente de elaborarla a luego ya implementarla y ver realmente su función y si va a atacar el problema social como tal. Luego de la implementación veíamos que pues también tenemos que ver el tema de la evaluación de las políticas públicas y de la misma evaluación determinamos la continuidad o cambio como tal. Cuando hablamos de la evaluación, pues va a ser ese proceso que es necesario para medir el grado que ha alcanzado la finalidad deseada de la política pública. Y si es necesario, pues si surgen algunos cambios que puedan realizarse a esa política, siempre en la línea que se tiene que seguir en cuanto a esa política como tal. Entonces, el tema de la evaluación y la continuidad o el cambio de una política pública es necesario. Por eso es que cada gobierno, cada año, por ejemplo, rinde un informe, que en el informe, pues ellos mismos determinan si las políticas que están implementando en lo que va de ese año, pues si es viable continuarla o realizar algunos cambios en el tema de seguridad, educación, vivienda, desnutrición, que son problemas de índole social, pues hay que hacer esa evaluación y determinar si la continuidad o un cambio como tal. Y eso es necesario cada vez en las políticas públicas. Ahora, algo que hay que tener mucho en cuenta es que hay políticas de diferente índole, ¿verdad? Pero sobre todo hay políticas de carácter social, que esas son las que más tendrían que tener aplicabilidad en un Estado, ¿verdad? Cuando hablamos de las políticas de carácter social, esas como tal van a emanar de los diferentes planes de gobierno. Por eso vemos que cada plan de gobierno, que a cada 4 años pues, nos los trasladan y ahora de manera digital o de manera física nos dicen, mire, aquí está nuestro plan de gobierno, ¿verdad? Entonces, los planes de gobierno pues necesitan de ese lubricante importante que es palpar y estar cerca el dolor de la gente. Pero aquí es donde pasa algo interesante y lo vemos sobre todo cuando con el dolor ajeno muchos hacen protagonismo. Y ese protagonismo lleva a que utilicemos el dolor de la gente y de ese pues hagamos campaña o hagamos política, ¿verdad?
Entonces es necesario, como tal, que cuando se hace una política de carácter social, es importante que esa política de carácter social salga de palpar a la población en el sentido el dolor de la gente. Tener experiencias vitales del sufrimiento de la condición humana, pero no por los periódicos, sino palpando el dolor de la gente. Usted puede ver un periódico y hacen un reportaje, y en el reportaje usted se da cuenta, pero realmente cuántos de los que realmente actúan o son parte de una política pública realmente se acercan y ven el sufrimiento de las condiciones infrahumanas, porque a veces son condiciones inhumanas. Entonces, ¿por qué? Porque no todos los periódicos, si va a ver usted el dolor ajeno, hay que palpar el dolor de la gente. Si no, de otra manera no va a poder usted comprender la problemática y no va a tener éxito una política de carácter social. Entonces, las políticas deben de ser promovidas, no de una manera asistemática o paternalista, sino deben de ir acompañadas de la lucha de la gente, vincular los sueños, los proyectos, y esto ayuda a tener una plataforma óptica para poder discutir la problemática social. Entonces, cuando hablamos del tema de las políticas de carácter social, sí hay que tomar en consideración esa situación. Una política de carácter social está dirigida, valga la redundancia, a la sociedad, pero por eso vemos, yo no sé si ustedes se dan cuenta cuando el tema de, cuando empiezan a hacer política, de repente usted los mira que van al interior de la República y hablan de todo y menos lo que conocen es la realidad como tal de la población. Y entonces eso es lucrar con el dolor ajeno. Las políticas de carácter social sí tienen que llevar ese sentido humano, pero quienes son parte, estadistas, economistas, los propios abogados, porque si usted proyecta una política en materia de seguridad, en materia de la problemática jurídica, ¿qué va a pasar? Un estudio de campo es necesario, porque usted no va a realizar una política de carácter social y jurídico al mismo tiempo, sin tener la realidad del país. Y es ahí donde fallan muchas veces las políticas de carácter social. ¿Por qué? Porque no se acerca a la gente, ¿verdad? Solo se hace cada 4 años. Y lo vamos a ver, y no es algo que lo vemos cada vez que existe el tema político, el tema de elecciones. Cuando usted va a ver, los políticos se recuerdan de aquellos lugares tan lejanos y van a visitar las condiciones infrahumanas en que vive la población. Y exhiben, que es lo peor, la exhibición de las personas en el sentido de la pobreza. La exhiben, pero únicamente como pancarta, ¿verdad? Que me sirve a mí para decir esto lo voy a cambiar, lo voy a mejorar. Y cuando usted regresa dentro de 10 años, está peor de como fue usted a ver hace 4 años, o a veces hace 10 años. Entonces, las políticas de carácter social sí tienen que ser encaminadas a mejorar. Entonces, para comprender las fotografías de abrazos, yo no sé si se recuerdan ustedes, pero a mí no se me olvida, por ejemplo, que en el tiempo del Partido Patriota, cuando el general Otto Pérez Molina se fue con una familia. No sé si se recuerdan ustedes de que lo grabaron y todo, y hasta fue a ver cómo vivía esta familia. Creo que hasta puso hasta rajar leña y a comer con ellos. Entonces dice uno, pero realmente, y al final, ¿qué llevó el que él llegara? ¿Hubo mejoría en algo? ¿Ese pueblo mejoró, avanzó? ¿Hubieron políticas en favor de mejoramiento? No, sirvió únicamente como una forma de decir, miren, aquí estoy. Y realmente no es como tal, esa es la visión que se busca en formar políticas públicas. Entonces, para comprender por qué las políticas públicas es una función inherente al Estado, hay que recordar que el orden político democrático se sustenta en 3 valores fundamentales. 3 valores fundamentales sustentan el orden político democrático: la libertad, igualdad y bien común. Esas 3 cosas son fundamentales. Cuando existe libertad, igualdad y bien común, van a ser esa expresión de la dignidad esencial del ser humano.
El ser humano necesita por lo mínimo esas tres cosas: libertad, igualdad y bien común. Entonces, cuando hablamos del Estado de Derecho, ese Estado democrático social, debe responder y asegurar a los ciudadanos y a las ciudadanas sus garantías. ¿Y qué garantías tenemos como ciudadanos? Garantías políticas, garantías civiles básicas, garantías económicas, garantías sociales. Mínimo el Estado de Derecho y el sistema democrático social debe garantizar eso. Y no debe violentar esas garantías que usted tiene. ¿Y cómo lo hace? A través de políticas, sobre todo políticas de carácter social. Porque las políticas de carácter social son inherentes a un Estado. Un Estado que no tiene políticas no tiene un rumbo, está perdido. No tiene planes y no los materializa en políticas. ¿Qué está haciendo? No está cumpliendo esos tres valores fundamentales: libertad, igualdad y bien común. Y al no cumplir con eso, ¿qué sucede? Cuando decimos no tenemos un Estado de Derecho, escuchamos mucho eso, es que vivimos en un Estado en el cual no va a privilegiarse el derecho. ¿Por qué? Porque el Estado no garantiza y no responde a los ciudadanos con esas garantías mínimas. Las garantías políticas. El tema de la persecución en un momento determinado, que usted políticamente no puede decir nada ni va a decir nada. Las garantías civiles mínimas, sus garantías económicas, sus garantías sociales, violentadas como tal. Entonces, en ese entorno, ya en un punto de vista socioeconómico y político, en el que se desenvuelve la familia guatemalteca, va a constituir un gran desafío para la urgente intervención de acciones de política integral y sostenibles, que realmente van a evidenciar la implementación de acciones concretas que van a permitir contribuir con ese marco jurídico en el sentido de incluir medidas para promover la organización de la familia, proteger, promover, fortalecer la salud, el desarrollo integral. ¿Y con qué fin? Lograr una constante mejoría en la calidad y expectativas y condiciones de vida de los integrantes de una sociedad. Por eso es que obliga la atención a lograr esa función de obligación del Estado de garantizar la protección social, económica y jurídica. El Estado se organizó para eso. Por eso vemos que nosotros renunciamos a la libertad y decimos, bueno, ese pacto entre la población y el Estado. Yo renuncio, pero Estado, ¿qué va a hacer usted? Proteger mis garantías mínimas, la protección de esas garantías mínimas, darme esa protección social, económica y jurídica. Debemos de tener. Entonces recordémonos que el Estado se obliga a garantizar. ¿Qué va a garantizar el Estado? La protección social, la economía, la cuestión jurídica de la familia. Ahora, ¿qué pasa en Guatemala? Y si lo vemos en Guatemala, ¿qué sucede? No es posible reconocer un sistema de protección social. ¿Por qué? Porque incluso el presupuesto nacional no considera esa categoría. Si usted ve el presupuesto, yo no sé si ustedes cuando vieron el tema de la ley del presupuesto, ¿realmente está incluido en el presupuesto un sistema de protección social? ¿Existe una partida presupuestaria? Hay recursos, sí, para la protección social, y esos van dirigidos al seguro social, los fondos sociales y a la asistencia social. Pero al integrarse esos recursos que se destinan en diferentes partidas presupuestarias, ¿qué sucede? No llegan a garantizar ese promedio de seguridad. Por eso es que Guatemala está por debajo de los países de Latinoamérica en cuanto al gasto de asistencia social. No existe ese gasto, ese presupuesto para una protección social. Cuando dicen, es que existe la protección social en salud. Entonces se utiliza como sinónimo de seguro social o seguridad social. Pero no es solo el tema de salud. Entonces es un error decir la seguridad social. Pero la seguridad social no es únicamente el tema de salud. Deben de alcanzarse otras protecciones. La protección de la salud es importante, pero la protección social, ¿cómo se le da la protección social?
Una protección social es, por ejemplo, la creación de empleos, pero empleos decentes, reducción de la pobreza, desarrollo social, desarrollo económico en general. Eso es la protección social. Las políticas, cuando esas acciones que van encaminadas por parte del gobierno en el mejoramiento y solución de la problemática social, las políticas deben de ser de carácter social, de carácter social. ¿Por qué? Porque a través de esas políticas de carácter social, usted lo que busca es lograr un sistema de protección social que no solo sea salud, porque incluso ni salud, porque veamos los únicos 2 hospitales que usted tiene en el caso del municipio de Guatemala, la ciudad de Guatemala, ¿se dan abasto? El tema de salud tampoco. Todavía tenemos el tema de que no existen los dispensarios que les llamaban, ¿verdad? Que algunos lugares todavía tienen. El tema de las farmacias que realmente con precios que sí sean accesibles a la población. Pero usted se encuentra con medicamento demasiado elevado. No existe esa intervención del Estado en cuanto al tema de los precios, que veíamos también que es importante la intervención de los precios. Y eso es una política que debe tener el Estado también, en el tema de la protección social. Entonces, cuando usted dice, es que el seguro social, usted lo único que contrata es un seguro ahora de vida. Por eso es que vean cómo cuando el Estado no cumple con sus funciones de carácter social, ¿qué sucede? La iniciativa privada. Entonces la iniciativa privada viene y le brinda a usted los seguros. Pero ¿cuántos de aquí tienen acceso a un seguro? La mayoría no tiene acceso a un seguro. Y se lo vendieron tal vez cuando le vendieron cuando le dieron la tarjeta de crédito, cuando le aperturaron la cuenta y le descuentan a usted mes a mes. Entonces, ¿qué sucede? El dispensario, ¿verdad? A veces lo mandan, ahí estamos. Realmente las políticas de carácter, veamos, por eso es importante cuando usted ve los planes de gobierno, porque al final los planes de gobierno son el reflejo de lo que tendría o va a ser el gobierno al momento de que pues tenga el poder. Realmente si dentro de su plan de gobierno existen políticas de carácter social, o en su caso, si usted en algún momento va a militar en algún partido político, de repente hacer esa propuesta, de decir, bueno, ¿por qué no implementamos políticas de carácter social dentro de nuestro plan de gobierno? Porque ¿quién de aquí no me dice que ustedes sean militantes de un partido político? Y no estoy diciendo, mire, dígame de cuál, ¿verdad? Para ver si me voy a afiliar, perdón. No, es en el sentido que si usted, la participación, por eso es que decíamos que la participación ciudadana es tan importante en el tema de las políticas públicas. Si bien es cierto, las va a materializar, las va a concretizar y las va a ejecutar el gobierno, pero detrás del gobierno, ¿quiénes están para la formación de las políticas públicas? Entonces, las políticas públicas son necesarias en un Estado de Derecho. Políticas, sobre todo, públicas de carácter social. Esas son importantes. Y ahí tendríamos el tema de las políticas de carácter social. Ahora bien, esto va unido a algo importante. ¿Cómo lograr la participación ciudadana? Y entonces, en los sistemas económicos, veíamos que existen los sistemas económicos en los cuales puede ser una economía central, donde el Estado es el que dirige puramente la economía, o una economía de libre mercado, donde el Estado pues es observador como tal. Pero también la población va a participar. Y entonces va a participar dependiendo del sistema, y aquí es donde ustedes se recordarán de algo, los sistemas o técnicas de organización de la administración pública. ¿Alguien se recuerda de esto? Que se les llama sistemas o técnicas de organización de la administración pública. ¿Alguien se recuerda de eso? ¿Alguien que se recuerde? ¿O nadie? Sí, licenciado. ¿Cuáles son, Fernando? La centralización, la desconcentración, descentralización y la autonomía. Muy bien. Ahora, los sistemas o técnicas que existen en el caso de Guatemala ahora tienen una razón de ser. A través de estos permiten ordenar y organizar a los órganos administrativos.
que van a conformar a la administración pública. Entonces se coloca un esquema jerárquico en un momento determinado dentro de la estructura del Estado con la finalidad de obtener la mayor eficiencia en la prestación de servicios. Entonces, esos sistemas de organización de la administración pública son las formas, estructuras o modos de ordenar las partes que integran dentro del Estado. Y entonces esa organización del Estado, y sobre todo en el organismo ejecutivo, y entidades públicas que también existen en el caso de Guatemala. Entonces tenemos la descentralización y la autonomía. Esta es en primer orden. Ahora, con la finalidad de lograr una unidad de acción, dirección, ejecución y evitar la duplicidad de esfuerzos. ¿Y eso qué alcanza? Económicamente rentable. Pero cuando hay duplicidad en las funciones, ¿qué sucede? No hay eficiencia ni eficacia. Recordémonos que los fines del Estado son de obligaciones de carácter social. La propia Constitución establece. Y tenemos por lo menos 3 sistemas como tal de la administración pública. Tenemos la llamada centralización o concentración administrativa, que también se le denomina, la desconcentración administrativa, la descentralización, que engloba también la autonomía o autarquía, que también se le denomina como tal. Ahora, si nos vamos a nuestra Constitución, alguien que tenga su Constitución, por favor. Y me lea el artículo 224, por favor. 224. Muy bien. Capítulo 3. Régimen administrativo. Artículo 224. División administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El Congreso de la República es el que puede determinar la forma de organización del Estado. O sea, el Congreso en su momento puede decir, bueno, ya no nos conviene el tema de departamentos, hagamos distritos. Hay regiones como tal. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Veamos el 134, por favor. ¿Qué establece el 134 de la Constitución? Ahora le digo, 134. Artículo 134, descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente cuando estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma las siguientes. A. Coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del ramo a que correspondan. B. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. C. Remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos detallados, ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal remisión será con fines de aprobación cuando así los disponga la ley. D. Remitir a los mismos organismos las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos
quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general. Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control fiscal pueda desempeñar amplia y eficazmente sus funciones. Y F, en toda actividad de carácter internacional, sujetarse a la política que trace el organismo ejecutivo. De considerarse inoperante, el funcionamiento de una entidad descentralizada será suprimida mediante el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahora, la Constitución Política de la República, ¿qué establece? Que mínimo el Estado tendría que favorecer el tema de la descentralización y la autonomía. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestro país? ¿Realmente existe una descentralización y una autonomía dentro de la administración pública? ¿O existirá más un sistema concentrado o centralización? ¿Cuál opinarían ustedes que es el que más se da? ¿Será que existe la descentralización como tal o se dará más la centralización de la administración pública? ¿Cuál creerían ustedes? Sí se da más la centralización. Ahora, la centralización, si ustedes se van a, por ejemplo, a la ley del organismo ejecutivo, van a encontrar en la ley del ejecutivo que, si bien es cierto, va a privilegiar la descentralización, al mismo tiempo da la centralización como tal. Es la visión que se tiene dentro de la administración pública. Ahora, lo que sí existe y se da mucho, la centralización sí se da, porque usted ve, por ejemplo, el tema de la jerarquía que se da dentro de la administración pública, por ejemplo, el tema de los ministerios. Los ministerios son entidades centralizadas, porque un ministro sí o sí está sujeto al gobierno, al presidente de la República. Las secretarías que también se tienen, también están sujetas como tal a el gobierno central. Ahora, lo que sí a veces existe es un poquito lo que se denomina la desconcentración administrativa. La desconcentración administrativa sí la encontramos en las direcciones que existen, por ejemplo, las direcciones independientes o que sí dependen en un momento determinado con ciertas instituciones. Cuando hablamos de la desconcentración, pues va a ser ese sistema o esa forma de administración de la administración pública, en la cual se van a crear órganos con facultades para tomar decisiones técnicas únicamente, y especializadas en la prestación de determinados servicios públicos, pero no va a desaparecer la relación de dependencia con la máxima autoridad de la institución. Y recuérdense que ¿por qué? Porque están dirigidos y operados por los funcionarios. Entonces, si bien es cierto, sí existe la desconcentración, sí se da la desconcentración, se crean direcciones. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, que aquí tenemos sin decir verdad, pero tenemos a alguien. Entonces, ¿qué pasa? La ley del Registro Nacional de las Personas establece que es una entidad descentralizada, pero realmente pertenece está sujeta a, no tiene como tal la descentralización como tal. ¿Por qué? Porque una característica de la descentralización, a diferencia de la desconcentración, la descentralización o autonomía, ¿qué sucede? Cuando hablamos de la descentralización, que es algo que debería existir en Guatemala, realmente una descentralización o autonomía como tal, debe existir autonomía jurídica, patrimonial, financiera, funcional, reglamentaria e incluso política. Por lo menos esas características debe tener un ente descentralizado o autónomo. Autonomía jurídica. Claro, puede emitir sus propias normativas internas. Autonomía patrimonial. No depende económicamente de otro organismo, sino que se sostiene por sí misma, igual que una autonomía financiera. Autonomía funcional. Por sí mismo funciona. No necesita que a dedo nombren como tal a quien va a dirigir la institución, reglamentaria, emitir sus propios acuerdos, reglamentos, política, poder elegir a lo interno.
Y eso es lo que debe existir y eso es lo que se pretende a través de la descentralización o la autonomía como tal. Entonces, hablamos de una descentralización que debe existir en Guatemala, una descentralización territorial, institucional y por colaboración o por servicio. ¿Por qué? Porque la descentralización es una forma de organización de la administración pública. La descentralización busca eso. Y con la descentralización que buscamos, la mayor participación ciudadana. Y eso lo veníamos platicando. En los entes descentralizados es necesario la participación ciudadana. Lo que sucede es que en la realidad guatemalteca la mayoría de órganos o entidades están sujetas a la administración pública, en el sentido de el gobierno central. Un claro ejemplo, los gobernadores. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta a inicios de este gobierno, cuando el tema de los gobernadores, que empezaron a ver el tema de nombrar a los más idóneos. Y se hizo incluso el tema de la convocatoria para participar como tal. Y el de 31 años, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Eso no es una descentralización, porque usted no está descentralizando la administración pública. Usted está nombrando, sí es cierto. Ahora bien, ¿realmente los perfiles de quienes fueron nombrados fueron los mejores? ¿Realmente sí se cumplió con ese tema de lograr el desarrollo y la participación ciudadana? ¿O fue solo una fachada? Porque hay que ver si solo fue una fachada para al final nombrar a quien yo quisiera, o es más afín a mí. Entonces, el tema de la participación ciudadana es importante, pero al mismo tiempo es crear sistemas o técnicas de administración pública donde realmente se dé una participación ciudadana y realmente se decida por el ciudadano. Ahora, en el tema de los gobernadores es importante determinar que son órganos centralizados. Por mucho que se le quiera la figura a los gobernadores departamentales de entes que buscan el tema del desarrollo departamental, no es así. Si usted se va a su constitución, veamos el tema de los gobernadores en la constitución, ¿cómo lo tenemos? ¿Alguien que me vea ahí, por favor, la constitución? Busquemos a los gobernadores. Sería el artículo 227, licenciado. No se le escucha, licenciado. Veamos dónde está el tema de los consejos de desarrollo. ¿Se recuerdan que en nuestra constitución ahí por el 228, 29, habrá algo ahí por ahí? Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. ¿Tenemos algo de gobernadores? El 227. Por favor. Artículo 227, gobernadores. El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fuera nombrado. Ahora la pregunta es, ¿qué funciones tendrá un gobernador? ¿Realmente sí contribuye al desarrollo departamental? ¿O es solo, como diríamos, una figura decorativa y los oídos del presidente en el departamento? Es como el enlace directo con el presidente. Ahora, entonces, a ellos acuden la población cuando, por ejemplo, se cae un puente o, qué sé yo, una acción inmediata, ¿verdad? Pero el alcalde, digamos que el gobernador acá en la capital es diferente porque no se dan las mismas situaciones que en el área urbana. Ahora, ahora viene a esto. ¿Realmente el gobierno departamental sí cumple una función administrativa? ¿Sí busca el desarrollo departamental? ¿Sí tiene? Y aquí es donde vamos a algo interesante. ¿Realmente tendrá facultades? ¿Tendrá algún tipo de autonomía? ¿Podrá llevar proyectos, realizar proyectos, ejecutar proyectos?
Y eso debemos, que lastimosamente no. Porque si nos vamos, por ejemplo, a la ley de organismo ejecutivo, vamos a encontrar la figura del gobernador departamental. Pero lo único que le dicen es cualquier cosa que usted necesite, dígaselos a los ministros. Y dependiendo del área, de qué se trate la materia, hable con el ministro. Y luego el ministro me dice a mí, señor presidente, fíjese que, y está sujeto a gobernación departamental. Perdón, al Ministerio de Gobernación, está sujeto al Ministerio de Gobernación. Entonces vemos ahí que lastimosamente, cómo buscamos un desarrollo económico, porque aquí estamos hablando de un sistema económico, pero también un desarrollo económico. ¿Sí, don Raúl? Buenos días. Yo siempre pensé, bueno, sí, siempre ha sido como de adorno, ¿verdad? Una figura decorativa. Realmente alguien que fuera muy amigo del presidente y lo nombraba, porque es, tal vez nómbrele, ¿verdad? Ahora, yo siempre he pensado, pero desde hace muchos años, que las gobernaciones departamentales, aparte de que no sirven de nada, son un resabio del jefe político, que ese sí le servía a Jorge Ubico. Jorge Ubico en cada lugar tenía un jefe político y era la personificación de la mano dura de él. Dice que yo tengo mis dudas con todos los presidentes, ¿verdad? Pero para mí todos han tenido algo bueno también. O sea, para mí Ubico no está tan perdido en muchas cosas. Pues lo único que si a uno tal vez lo mismo de Cuba, ¿eh? Yo sin ser comunista admiro mucho la educación, admiro mucho el deporte. A veces me duele que solo publican aquí los barrios. Aquí vamos a tomar fotos de Guate, vámonos allá a la zona 3 y vamos y todo. Y solo ese es Guatemala y no es cierto, pues, ¿verdad? Pero bueno, entonces todos, pero cuando toca, ahí sí ya se descompuso la camioneta, pues, y eso es lo que ellos han hecho. ¿Se le fue a Raúl? Perdón, totalitarios. Entonces yo decía que son resabios, no sirven para nada, porque ya el sistema ya no les da para que tengan esas funciones, porque si él se pone a trabajar mucho, no está trabajando mucho, eran los políticos y lo quitan. Entonces realmente yo no sé ni por qué lo volvieron a poner en la Constitución del 86 si nunca han servido, pues desde toda mi vida que yo tengo uso de razón nunca han servido. Ahora, ahí viene algo y luego la ley del Ejecutivo, pues al final lo que hace es desarrollar ese artículo 227, ya la figura del gobernador departamental ya lo coloca dentro de la ley del Ejecutivo. ¿Qué significa? Está sujeto al Ejecutivo. Está sujeto al Ejecutivo. Entonces vemos ahí que lastimosamente no se cumple esa función como Estado que establece el artículo 134, búsqueda de la descentralización y en su caso la creación de entes autónomos. ¿Con qué objeto? La superación o el avance económico y social en su momento. Entonces, esos sistemas o técnicas de la administración pública sí deben de materializarse. ¿Con qué fin? No solo el tema del Ejecutivo. Si usted se va al Ejecutivo, lo encuentra a partir del artículo, creo que 41 en adelante, del artículo 41 de la ley del nuevo Ejecutivo, van a encontrar todo lo relativo al gobernador departamental. Sí, ahí está, cabal 41. Ahí encontramos al gobernador departamental. Ahora, lo que sucede con el gobernador departamental es un claro ejemplo de lo que es un gobierno centralizado. Pero en realidad, ¿sí se da un desarrollo o no se da un desarrollo? Y eso es importante tomar en consideración, esos sistemas o técnicas de administración pública. Porque entonces no logramos el desarrollo económico como Estado. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una economía centralizada en el sentido de los proyectos, los planes, las políticas en búsqueda del desarrollo local, municipal, departamental, regional. ¿Cómo las implementamos? ¿Cómo logramos que realmente sí vayan a donde tienen que ir esas políticas? Y entonces es necesario el fortalecimiento de la participación ciudadana. Y veíamos que por qué la ciudadanía debe participar, no solo en la fiscalización, sino también en el tema de aportar ideas, aportar lo necesario para el desarrollo nacional. Y entonces vemos que sí existe la legislación. Lastimosamente se desconoce muchas veces el tema de cómo puede participar la ciudadanía. Y lo puede participar, miren, la ciudadanía puede participar desde diferentes ángulos.
tenemos una ley, la Ley General de Descentralización. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez la Ley General de Descentralización. ¿Alguien escuchó esa ley? Que usted no la mencionó nada más, eso es lo que tengo yo. Pero alguna vez la vieron en derecho administrativo. Ya Sí. todos ganaron derecho administrativo. Yo No, no, licenciado. no la vimos. Imagínense, esas leyes son importantes. Hay algunos sí las vieron. La Ley General de Descentralización. Miren, la Ley General de Descentralización es muy importante, porque la Ley General de Descentralización nos da una cuestión en decir que la descentralización tiene que ser ese proceso mediante el cual se transfiere del organismo ejecutivo a las municipalidades y a las demás instituciones del Estado y a las comunidades organizadas legalmente, con la participación de las municipalidades, del poder de decisión de las competencias, las funciones, recursos financieros. ¿Para qué? Para la aplicación de políticas públicas nacionales. Y es necesario. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no va a llegar a los rincones más recónditos de la República. Lo va a hacer la propia ciudadanía, la propia organización con las propias comunidades organizadas. Por eso la Ley General de Descentralización busca eso, cumplir el precepto del artículo 134. Por eso el artículo 134 es una norma constitucional. Y viene este decreto, que es el 14-2022, que es la Ley General de Descentralización, que hace desarrollar el precepto constitucional. Y le dice, Ejecutivo, usted tiene que transferir, va a transferir a las instituciones, a las comunidades organizadas, a las municipalidades, si fuera el caso, las competencias, recursos económicos. ¿Para qué? Para la implementación de políticas públicas y que vayan acorde a políticas municipales, locales, y es necesario. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde vienen uno de los grandes males que tenemos. Al final son uno de los grandes males que lo que hacen es perjudicar los sistemas económicos. Tenemos ahí los grandes males que como Estado tenemos. Lastimosamente como Estado tenemos grandes males. Y grandes males, ¿por qué? Porque hay una clara violación a los sistemas económicos. ¿Y cuáles son esas claras violaciones al sistema económico? Que el Estado lastimosamente tiene que lidiar. Y usted los ve que de repente le dicen, mire, no existe forma de atarlo a un sistema, a un caso penal. Cuando usted ve que le dicen Ministerio Público no aportó toda la evidencia, o los órganos de prueba, la corrupción. La corrupción, ¿por qué? Porque si bien es cierto, como tal, como Estado, damos la posibilidad de la participación ciudadana, se le delega muchas veces a la ciudadanía el poder participar. ¿Qué sucede? La corrupción. Aristóteles decía, el cargo público es el que le dará a conocer al hombre. Ponga usted al hombre en un cargo público y ahí va a conocer cómo es. Entonces, ¿qué sucede? Que la corrupción es sin duda uno de los fenómenos sociales que más indigna a las personas. Y eso hoy en día, a la luz de numerosos acontecimientos, que todos, pues al final por todos conocidos, parece inestéril enfrascarse en una decisión que sea de la corrupción. La impunidad, la ilegalidad, la injusticia, y esos van relacionados. ¿Y esos qué hacen? Afectan los derechos humanos. Afectan. La violación es un claro ejemplo. Ahora, ¿por qué? Porque esos sistemas de descentralización muchas veces no funcionan. Y lo que hacen es que perjudican la participación como tal. Y entonces, ¿qué ciudadano? El ciudadano no quiere participar porque le dicen, va a ser de lo mismo otra vez. Pero no, tenemos que ir tratando de cambiar. Y entonces se crean normativas. Es que la normativa que tenemos como Estado es el mejoramiento de la participación ciudadana. El propio Código Municipal establece la participación ciudadana. Nos dice la asociación comunitarias. Nos establece las comunidades indígenas, las consultas de vecinos. Y eso nos lo establece la participación ciudadana.
La ley de consejos de desarrollo. Recordemos que hay consejos de desarrollo nacional, regional, departamental, municipal y comunitario. La propia Constitución nos establece que deben de existir los sistemas de consejos de desarrollo. ¿Por qué? Porque la gran parte, cuando se crea la ley general de descentralización, en su artículo 17 establece y define que la participación ciudadana debe ser ese proceso por medio del cual una comunidad organizada con fines económicos, sociales, culturales, va a participar en la planificación, ejecución y control integral de la gestión de gobierno nacional, municipal, departamental. Y eso es importante. Usted tiene la fiscalización. Es que aquí es donde nosotros esperamos que los COCODES, es un claro ejemplo, que es una forma de participación y fiscalización. Nosotros, por ejemplo, tenemos hasta miedo de ir a la municipalidad y pedir información. Miren cuáles son sus políticas, qué políticas tiene la municipalidad en tema de seguridad, qué políticas tiene en el tema de ordenamiento territorial, qué políticas tiene en el tema de mercados, qué políticas tiene en el mejoramiento a través del uso del ornato. No lo hacemos y nosotros lo podemos hacer. La ley de participación ciudadana le denomina control ciudadano, el llamado control ciudadano. ¿Y qué esperamos? Que un tercero vaya a hacer un show con fines políticos, porque seamos sinceros, con fines políticos, pero usted bien puede presentar su solicitud de acceso a la información pública. Y ahí está ejerciendo usted control, sin necesidad que usted ponga, y aquí estoy en vivo transmitiendo. Es una forma de participación. Y eso conlleva que usted se relacione. Vivimos en una sociedad en la cual debe participar usted. Si no participamos, no nos quejemos del sistema que tenemos. No nos quejemos de las injusticias. No nos quejemos de la corrupción, de la impunidad, de la ilegalidad, la injusticia. No nos quejemos cuando nosotros mismos vemos que pasa el tren y no hacemos nada. Debemos de participar. Porque si no, nosotros también somos actores en esa participación. Nosotros también somos parte en un momento determinado de esa corrupción. Recordemos que en Guatemala existe legislación internacional en materia de corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Transnacional, que es la de Palermo, que acaban de citar por ahí. Un juez citó la Convención de Palermo. La Convención Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción. Pero al final, como Estado, somos nosotros los responsables como población. En nosotros depende. O mejoramos como población o nos seguimos hundiendo. ¿Y cómo mejoramos? Participando, no siendo espectadores. Solo nos vemos cómo se hunde el barco y no hacemos nada. Tenemos que participar. Y aquí participamos la juventud, todos debemos de participar. En poco o en menos, desde la participación en la facultad, es necesario que participemos en la facultad. Porque al final es para nosotros una facultad, es para nosotros una universidad, es para nosotros el Estado. Aunque usted quiera irse a vivir a Europa, no le va a alcanzar y no se va a poder ir. Le va a tocar vivir en este país. Y hay que mejorar de poco en poco. No podemos cambiar de un día para otro. Va de generación en generación. Pero tenga presente algo. Usted deje el mundo mejor de lo que lo recibió. Si usted deja mejor el mundo de lo que lo recibió, ya hizo algo. Por lo menos tenga esa mentalidad de decir, dejo este mundo mejor de como lo recibí, porque si lo dejo peor, mejor no hubiera estado en este mundo. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Este fue su curso de Constitucionalismo Económico, Social y Político. Pido las disculpas del caso si a alguno ofendí. No fue la intención. Espero que les haya gustado un poquito el curso. Realmente es interesante el tema constitucional, pero sobre todo el tema social. Creo que es importante que tengamos siempre presente el tema social y que seamos presentes que somos una sociedad. La asistencia, voy ahorita a ver con Brandon qué nos pasó ahí para que mande la asistencia. Les agradezco mucho siempre su presencia, para los que siempre estuvieron, la participación, sobre todo don Raúl, Rosario, ahí Judith también, Vanessa,
agradezco mucho esa participación, espero que algo pueda servir de este curso, algo hayan podido pues, aprender o reaprender o recordarse. Para mí siempre es un regalo en la vida compartir con ustedes, espero verlos el día jueves ya para nuestro examen, desde ya que estén muy bien, que saquen todos sus cursos, que cierren los que ya están por finalizar semestre o algunos ya incluso solo creo que están sacando sus preespecializaciones y ya cerraron, pero cursos, pero en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Entonces no me queda más que decirles muchas gracias y nos vemos el día jueves. La dinámica del examen va a ser siempre la misma. Tenemos preguntas de selección y respuesta directa. Entonces ahí estamos. Voy a tratar de, ya sea hoy o el día de mañana, trasladarles el material de lo que vimos lo que hemos visto para que lo tengan ustedes ahí y lo puedan leer un poquito. Pero de todas maneras, si espero en clases, no hay pierde. ¿Cuál es el tema, Lick? Disculpe. El tema de hoy va a ser los sistemas de descentralización. Gracias por todo, licenciado. De nada. Gracias, licenciado, por todo. Un agradecimiento muy especial por lo aprendido, por el conocimiento.